Perfecto, pues muchas gracias. Me falta, José Ramón, si puedes Sí, activar tu cámara o tienes sí, ya está, ahora. perfecto. Estupendo. Pues cuando quieras, gracias. Venga, pues en primer lugar agradecer a la Red la invitación y a todos vosotros por estar aquí. La presentación que voy a hacer, yo creo que la idea es generar más dudas e inquietudes que lo que es aclarar conceptos, porque veréis que hay algunas cuestiones que yo creo que están por resolver y que vamos a tener hoy un campo de investigación que es importante, ¿no? No puedo pasar. Bueno, simplemente hablando de envejecimiento, yo creo que este trabajo que es clásico de la Corte tiene ya 10 años. Lo que pretendía era definir el envejecimiento, ¿no? Hablamos siempre de personas mayores, las personas infectadas por el VIH por encima de los 50 años. Este fue un trabajo que lo que vino a decir por qué coincidía en esos 50 años, ¿no? Este fue un estudio que lo que se hizo fue ver si desde el punto de vista inmunológico, virológico y pronóstico había diferencias, y justo 50 años fue lo que marcó la edad. Hasta entonces era un criterio arbitrario que habían establecido los CDC, y este trabajo lo que aportó fue un poquito de claridad, ¿no? Estos son los puntos que voy a ir tratando a lo largo de la presentación, y para empezar, pues cuál es la situación en el momento actual, ¿no? Creo que todos sabemos que gracias a la terapia antirretroviral, lo que es la expectativa de vida de las personas infectadas por VIH ha aumentado de forma considerable. Ya veis que prácticamente en el año 2010 lo que se hablaba era que alguien que se hubiera diagnosticado de la infección con 20 años tendría 55 años más de expectativa de vida en comparación con la población general, que eran 60, pero prácticamente esto yo creo que se va a ir acortando cada vez más. No ha habido nuevos datos ni nuevos estudios, hay algunos de la Corte Suiza, pero es muy posible que sea muy próximo la situación de ambas poblaciones. Hay que tener en cuenta que ya se erradicó el virus de hepatitis C, que esto era un condicionante también, y que las poblaciones están cambiando, ¿no? Este aumento en la proporción de las personas mayores de 50 años es a nivel mundial, no es algo exclusivo de Europa, Estados Unidos o la zona de Canadá, sino que veis que poco a poco va aumentando a nivel mundial. Las razones son múltiples, bien conocidas por todos, y no voy a incidir en este tema, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro medio? Pues en nuestro medio ya veis que estos son datos de la encuesta epidemiológica que se hace todos los años. Durante un periodo de una semana se hacen encuestas a todas las personas, o bien que están ingresadas o que acuden a las consultas, y ya veis que desde el año 2000 el número de personas mayores de 50 años, que sería la franja de arriba, la de color rojo, ha ido aumentando de forma considerable, ¿no? Si al principio de los años 2000 estábamos hablando de que en torno al 8% de estas personas eran mayores de 50 años, ya en el 2019, que eran los últimos datos que había publicados, pues estábamos hablando de más del 55%. Y cuando lo que queremos saber es qué es lo que sucede en los diagnósticos recientes, pues veis también que prácticamente pues en torno al 16% de los nuevos diagnósticos suceden en personas de más de 50 años. A nivel global, uno de los temas que tenemos también que destacar es que el 80% prácticamente de los nuevos diagnósticos corresponde a hombres. Esto ya hace que el tema de las mujeres sea una población con unas prevalencias menores, y que también a la hora de llevar a cabo estudios epidemiológicos o de intervención esto pueda tener también sus limitaciones. Este es un estudio ya clásico, es de la Corte de Atenas, Peter Reis es uno de los que lideraba este estudio holandés. Entonces ya veis que en el año 2010, que era cuando ellos estaban viendo, pues prácticamente un tercio de los pacientes tenían más de 50 años. La situación va a cambiar de una forma drástica en los próximos 8 o 9 años. Ya veis, para 2030 prácticamente 3 de cada 4 personas que atendamos en la consulta van a tener más de 50 años. Y ya empiezan a presentarse datos, a presentar en algún CROI datos de poblaciones de cortes de más de 75 años, con lo cual el tema del envejecimiento en estas personas yo creo que está íntimamente ligado también a lo que es el avance de la infección. Cuando contemplamos lo que pueden ser los mecanismos de envejecimiento, esto es una imagen ya clásica, ya veis que pueden darse diferentes circunstancias. En color rojo se han añadido o venían añadidas ya algunas que pueden ser más concretas en lo que son las personas infectadas por VIH. Llamar la atención sobre todo el papel que juegan tanto las coinfecciones por virus C, que por fortuna ahora ya las tenemos eliminadas, pero el papel que juega también citomegalovirus. Está también todo el tema del consumo de alcohol, de tóxicos, y no hay que olvidar
el papel que está jugando aquí tanto el propio virus, a pesar de que lo tengamos controlado y con cargas virales indetectables, sabemos que no se llega a recuperar por completo la situación inmunológica de estas personas, y también el papel que juega el tratamiento antirretroviral. Todo esto lo que da lugar al efecto que llamamos de inflamación, el inflammaging, que está contribuyendo al avance de alguna forma de la infección y del envejecimiento de estas personas. Clásico también la imagen esta de cómo se envejece. Sabéis que existen dos hipótesis: el envejecimiento acelerado acentuado. El acelerado básicamente, este estado inflamatorio de alguna forma haría que el envejecimiento biológico fuera mayor, y el acentuado porque siempre cualquier patología o cualquier factor de riesgo va a estar más aumentado en las personas con infección por VIH. Parece que podría existir una combinación de ambas situaciones. Sin embargo, estudios epigenéticos, lo que sería ese reloj biológico, lo que nos señalan es que estas personas, incluso estando bien controladas desde el punto de vista inmunológico o virológico, existen entre unos 5, otros estudios te dicen unos 8 años, que no se corresponden con la edad cronológica, la biológica. Tendrían ese envejecimiento más precoz las personas infectadas por VIH. Esto ha sido lo que hemos visto hasta ahora, pero empiezan a entrar en juego otros factores, ¿no? Otros factores también que no eran ya solo los moleculares y celulares, sino también la contribución de los cromosomas. Se está dando importancia también a lo que es el cromosoma X, en todo lo que supone lo que es la inmunomodulación, y también el tema hormonal. El tema hormonal es especialmente importante por diferentes motivos que a continuación os iré detallando. Esto hace también que cuando hablamos de VIH género o VIH sexo existan importantes diferencias. Diferencias a nivel anatómico, diferencias también a nivel genético, lo que os comentaba en cuanto a la situación de los cromosomas, que también juega su papel a nivel inmunológico. El tema de los fenotipos: sabéis que las mujeres producen más interferón, que tiene efecto antivírico, y esto tiene también sus consecuencias. El estrógeno tiene un papel fundamental también a nivel inmunomodulador y frente a la infección por VIH. Y luego un aspecto que también debemos tener en cuenta, porque muchas veces se está mirando el microbioma desde un punto de vista global, pero tanto a nivel de tracto genital femenino como a nivel de mucosa rectal es completamente diferente, y esto también tiene implicaciones a nivel de inflamación y otros niveles. Y una vez más, todo lo que es el tema hormonal, que puede estar jugando un papel en la regulación de la microbiota a nivel digestivo, y que esto también podría estar contribuyendo a traslocaciones bacterianas o algunos otros problemas. Esto ya veis básicamente lo que sucedería en una mujer después de una infección aguda, y lo que se ve es que ese interferón antiviral provoca efectos más beneficiosos en las mujeres que en el hombre, y a ello podría contribuir el que las cargas virales en las mujeres sean menores que en los hombres, y que por ende también la cifra CD4 sea algo mayor. En los hombres parece que lo que se ve también en una situación crónica es que la inmunoactivación es también mayor en las mujeres, y lo mismo que esa inflamación y ese envejecimiento prematuro. Y esto es lo que os comentaba, os iba adelantando, el tremendo papel que juegan los estrógenos a nivel del sistema inmune. Como podéis ver, tanto a nivel de la inmunidad celular, humoral, en todas circunstancias juega un papel importante, pero si nos detenemos fundamentalmente el papel de los monocitos macrófagos con la producción o bien la estimulación o la reducción o el control de algunas citoquinas inflamatorias, es fácil entender también la importancia de tener en cuenta todo lo que pueda ser a nivel estrogénico, ¿no? Lo mismo que lo que es la constitución corporal. Cuando comparamos diferentes razas y lo que es sexo también, la grasa a nivel visceral, pues ya veis que los niveles de algunas citoquinas, por ejemplo interleuquina 6, son más elevadas en hombres de raza negra, pero mucho más elevadas, por ejemplo, en las mujeres de raza blanca. Esto puede tener también sus implicaciones, porque ya veis que muchos de estos mediadores inflamatorios están más elevados en las mujeres siempre que en los hombres, y esto puede tener sus connotaciones que todavía no son del todo bien conocidas. Yo creo que es por esto por lo que algunos autores también están señalando la importancia de lo que pueden ser las diferencias en cuanto a la inmunoactivación en los pacientes suprimidos. Y lo que sí que están observando es que existen importantes diferencias en cuanto al sexo en lo que son los niveles de inmunoactivación, y que esto de alguna forma debe ser algo que debe estar aclarado, ¿no? Cuando hablamos también del papel
no solo de la inmunoactivación, sino del reservorio, también parece que esta dinámica difiere según sexos y una vez más el estado hormonal sería como algo clave a tener en cuenta. Y este papel clave también debe considerarse en algunos estudios, sobre todo de erradicación y de curación. Por el contrario, hay otros estudios, ya veis que los tamaños muestrales son muy pequeños, en torno a 17 hombres, 17 mujeres, 36 hombres en global, algunos de ellos van macheados, otros no. Entonces, en este caso, estos autores no encontraron diferencias en cuanto a lo que era el reservorio o la inmunoactivación. Sin embargo, el que haya otros datos que sí que te dicen que hayan diferencias, yo creo que nos obliga a diseñar otro tipo de estudios, ¿no? Y aquí yo creo que juega un papel muy importante también la menopausia. La menopausia sobre todo porque hasta ahora era un aspecto que igual no se le había dado la importancia que tiene, porque no habían envejecido tanto la población como para llegar a la situación de alcanzar la menopausia, ¿no? La menopausia es un estado biológico y fisiológico en el que lo que se ve es que hay un aumento de citoquinas, sobre todo inflamatorias. Curiosamente, cuando analizamos qué es lo que sucede después de la menopausia, tampoco es que estemos viendo caídas en las cifras de CD4. Si está viendo ese estado inflamatorio que nos llamaría la atención, ¿no? Ni tampoco estamos viendo fracasos a niveles terapéuticos. Sí que os puedo decir un estudio que ahora estamos escribiendo, es un trabajo de fin de grado de una compañera que está con nosotros. Nosotros lo que hemos analizado era en pacientes con infección por VIH en tratamiento antirretroviral estable desde hace más de un año, con adherencias por encima del 85%. Hicimos los criterios de Friel, seleccionamos solo aquellas personas que eran robustas y cuando hemos comparado hombres con mujeres no hemos encontrado diferencias a nivel de citoquinas inflamatorias y antiinflamatorias, pero cuando nos hemos ido a analizar también lo que serían mujeres en edad fértil frente a aquellas menopáusicas, tampoco las hemos encontrado. Con lo cual yo creo que no, se habla mucho del tema de la menopausia, el estado inflamatorio y que acelera también el envejecimiento, pero yo creo que a veces en poblaciones muy seleccionadas, como son estas que os he comentado, estas diferencias no se ven. Y este es un trabajo también relativamente reciente en lo que decían que, bueno, pues que de alguna forma lo que es la menopausia, de un modo biológico y fisiológico, sí que aceleraría este envejecimiento. No se sabe muy bien cuáles pueden ser las causas, porque ya como os estoy comentando, no existe tampoco una peor regulación, un peor control en la cifra de cuatros, pero algo hay a nivel mediador, a nivel inmunológico, ¿no? Otro aspecto que yo creo que siempre que estamos teniendo en cuenta es que siempre se achaca a la infección por VIH todas las circunstancias que estamos viendo, ¿no? En cuanto al envejecimiento. Esto podría tener su mayor importancia en personas de más edad, ¿no? Esto es un estudio en el que analizan casi 30 marcadores de inmunoactivación e inflamación y ya veis que eran pacientes con infección por VIH de más de 75 años. Y estos eran comparados con otras personas de la misma edad que eran seronegativas. Y ya veis que algunos mediadores aumentan y otros disminuyen, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto se sabe también por las cortes centenarios, que no se trata de que estas personas no tengan un aumento de los mediadores inflamatorios, que podríamos llegar a pensar que eso es lo que hace que tengan una mayor longevidad y menos problemas o menos comorbilidades. Lo que se sabe es que lo que debe existir es un adecuado control, un adecuado balance entre aquellas situaciones o aquellos marcadores que son inflamatorios y aquellos antiinflamatorios. Entonces no nos quedemos tampoco con la idea de que lo importante es que los mediadores inflamatorios estén bajos. Tiene que haber una contrarregulación y un equilibrio, ¿no? Y en este estudio los autores lo que ven es que la infección por VIH no tenía un impacto adicional, por lo menos en este grupo de personas, a nivel inflamatorio inmunológico, y a lo que le daban más importancia era un correcto control y mejor la prevención de las comorbilidades, porque esas comorbilidades sí que pueden tener un impacto a nivel inflamatorio y inmunológico, ¿no? Y hablando de las comorbilidades, es un trabajo clásico de Giovanni Guaraldi, de la Corte Módena. Ya veis que lo que comparaban eran dos grupos de población, unas personas seropositivas y seronegativas, y ya veis que las comorbilidades que ellos elegían eran prácticamente las mismas en el grupo de 50-60 años en los pacientes no infectados, con lo que correspondería a esos grupos de 40-50 años en los infectados, que era lo que volvíamos a hablar otra vez, de esos 8 o 10 años en ocasiones de diferencia desde el punto de vista biológico, ¿no?
Señalar también este interesante trabajo de Belén Alejos dentro de nuestra corte. Ya veis que se seleccionaron durante 10 años pues, en 13 centros casi 10.000 pacientes y bueno, pues se valoró todas las comorbilidades y con excepción de algunas de ellas, pues la psiquiátrica en concreto, la hepática y otras no relacionadas, pues todas eran más frecuentes en lo que es las personas mayores de 50 años. Se echan en falta algunos estudios que lo que nos empiezan a diferenciar es qué comorbilidades son más prevalentes en el colectivo de hombres o mujeres, porque eso también puede tener connotaciones a la hora de hacer intervenciones dirigidas, sobre todo a nivel preventivo. Yo creo que estar considerando todo de una forma global, cuando el 80% de las cortes muchas veces son de hombres, es extrapolar unos resultados y que esto no tiene por qué ser la realidad, ¿no? Y os digo esto porque cuando se comparan, esto es un trabajo de este mismo año, las comorbilidades significativas, yo creo que en el centro lo que estamos teniendo las que son comunes a todos ellos, pero luego hay peculiaridades en lo que refiere a hombres y a mujeres, ¿no? Entonces, el problema cardíaco es mucho más prevalente en los hombres, la hipertensión, sin embargo, es en las mujeres, el tema del cáncer, sobre todo a nivel pulmonar en los hombres, en las mujeres más el EPOC, peores fundaciones, con lo cual yo creo que hay que hacer consideraciones de forma diferente y es la forma que vamos a tener también de comprender mejor qué es lo que está sucediendo en nuestros pacientes, ¿no? Este es un estudio también relativamente reciente en el que ya veis que cuando comparan las comorbilidades en las mujeres seropositivas, estas son siempre mucho más prevalentes precisamente a partir del grupo de los 40 años de edad. A partir de los 40 hasta los mayores de 60 siempre hay una mayor prevalencia de comorbilidades en estas mujeres. Y aquí ellos han ilustrado pues, en diferentes colores cuáles serían estas comorbilidades y ya veis que el color rojo predomina, que fundamentalmente es la hipertensión, todo lo que hace referencia al sistema cardiovascular, con lo cual este sigue siendo uno de nuestros caballos de batalla. Este es uno de los pocos trabajos que es de nuestra compañera Fátima Brañas y Matilde también, de los que están liderando estos estudios también de fragilidad, en lo que ya veis que las comorbilidades son siempre más elevadas en los hombres que en las mujeres, con excepción de lo que es el tema renal. Es posible que esto se pueda corresponder también con las cifras de creatinina, que ya sabéis que a menor masa muscular también podrían verse afectadas, pero sin embargo es la única diferencia en la que se observa. Y yo creo que es importante tener en cuenta que este envejecimiento va a llevar parejo un aumento de las comorbilidades. Este modelo predictivo, el que yo os había comentado antes, pues ya veis que en 2010 prácticamente había pocas comorbilidades, pero ya dentro de 8 años prácticamente el 85% va a tener una comorbilidad y uno de cada 3, más de 3 comorbilidades, con lo cual esto ya empieza a ser una situación de preocupar. Como también debieran serlo los síndromes geriátricos en esta población. Ya veis el tema de la fragilidad, pero también es un tema en cuanto a calidad de vida, el tema de las movilidades reducidas, la pérdida de audición, la incontinencia urinaria, las caídas. Cuidado con las caídas porque nos debe poner en alerta de que hay algo que debe ser revisado. Incluso cuando la gente te dice que ha tenido algún tropiezo accidental, eso no es tan accidental, eso es algo que hay que explorar porque estas personas pueden ser que tengan de alguna forma algún cuadro de fragilidad o algún deterioro encubierto al que hay que prestarle atención. No os voy a insistir nada en el tema de fragilidad, yo creo que habló sobre esto ya Fátima en su día, ya veis que básicamente el envejecimiento, cuando es normal, uno llegaría a recuperar su situación, en estas situaciones de fragilidad o de fragilidad no lo haría. Sabéis que nos encontramos con el gran problema de que no existe una definición universal, que en ocasiones hay quienes más partidario de utilizar los criterios de Freud, nosotros estamos utilizando, hay quien utiliza los de Rocco, por ejemplo, la Corte de Módena es quien utiliza esta acumulación de déficits. Sí que yo creo que es importante que nos quedemos todos con el concepto de que fragilidad no es un problema de edad. Las cortes habitualmente cogen más de 50 años. En la corte nuestra que analizamos eran pacientes desde 18 años y habían algunas personas menores de 50 años que presentaban fragilidad. Y en este trabajo, es el que se hacía referencia, pues es importante señalar a la hora de hacer análisis, separar también por hombres o por mujeres, ¿no? Aquí está el tema también como variables relacionadas con fragilidad en los varones, el tema de las caídas. Esto cuando se ve, se sabe que hay muchas más caídas en los varones
que en las mujeres, no se sabe por qué, pero ya veis que los índices de comorbilidad, el VAX también estaba por ahí, y sin embargo en las mujeres ya sabéis que es muy importante el tema de la menopausia a que habíamos hecho referencia en cuanto yo creo que también a esa actividad inflamatoria, pero aquí estábamos cogiendo lo que eran todos los estadios, incluso los que eran frágiles, que tenían, penalizaban en más de 3 de los criterios de Friel. Quiero aprovechar la oportunidad también de recordar que hay muchas cuestiones ligadas a fragilidad y una de ellas es el tema social. En los últimos años se están empezando a comunicar muchos casos en las personas con infección por VIH el tema de la soledad y del aislamiento social. Uno puede estar acompañado de muchas personas y sentirse muy solo, y eso de alguna forma también tiene muchas implicaciones pronósticas en cuanto a mediadores inflamatorios y en aceleramiento del envejecimiento. Este es un trabajo clásico que ya tiene unos años, en el que ya veis el aumento de mortalidad relacionado con vivir solo, el aislamiento social, la soledad. Los autores lo que decían era que estas situaciones era un factor de riesgo para mortalidad similar al que podría ser fumar 15, 20 cigarrillos día, con lo cual esto es un tema también que debemos tener en cuenta. Y este es otro trabajo que no se realizó en personas con infección por VIH, pero era para valorar qué impacto tenía la soledad y el aislamiento social. Este era unas encuestas que se realizan, alguien que tenía que defender prácticamente por qué debiera estar ocupando un puesto de trabajo, debía venderse para que él lo contrataran, no dejaba de ser un ejercicio que realizaron, y lo que ya veis que aquellas personas que tenían menores índices de soledad, la respuesta inflamatoria ya veis que se mantenía tanto para la interleuquina 6 como para el factor de necrosis tumoral. Sin embargo, aquellas personas que tenían soledad o aislamiento social aumentaban estas citoquinas, lo que habla también del estrés y de un fenotipo proinflamatorio al que debemos tener en cuenta también cuando abordemos el tema del impacto de la infección por VIH en las personas también de edad, ¿no? A nivel terapéutico existen diferentes guías, en todas ellas se habla de algunos factores dependientes a tener en cuenta, como la edad, el sexo, el peso, algunas relacionadas sobre todo con qué medicaciones o polimedicaciones habría que evitar. Hay un número más detallado en cuanto a infección por VIH y personas mayores en las guías americanas. Está ya para publicarse, prácticamente ya se están evaluando lo último, que es una guía sobre infección por VIH en personas mayores, que se ha hecho también con el Ministerio y en breve también estará disponible, ¿no? En cuanto a lo que es el tratamiento, sabemos que las diferencias obligan a diferencias farmacocinéticas, farmacodinámicas, y que también se habla de algunas diferencias en el manejo del tratamiento. Muy brevemente, comentaros que es de sobra conocido que la recuperación inmunológica es menor conforme va aumentando la edad, pero a esto podrían contribuir algunos factores. Ana Mari Caro Murillo ya clásicamente describió en este trabajo cómo las personas de más de 50 años tenían un importante retraso en el diagnóstico, y cuando nos vamos a datos de Menesterio, el diagnóstico también, pues ya veis que con menos de 350 CD4, pues los mayores de 50 años nos vamos al 62%, y que esto es mayor en las mujeres que en los hombres, con lo cual esto podría de alguna forma estar influyendo. Sin embargo, cuando lo que se hace es el impacto que tiene por la cifra de CD4 al inicio del tratamiento, veis nuevamente que todo lo que sea estar por encima de 50 años, con independencia de la cifra de CD4, siempre la recuperación es menor. Este es otro trabajo en el que hemos llevado a cabo nosotros dentro de la Corte Coris, y lo que nosotros queríamos saber cuál era el impacto, pero hombres y mujeres y por estos tramos de edad, ¿no? Y lo que sí que se vio una vez más es que las personas por encima de 50 años tenían una peor recuperación inmunológica. Sin embargo, sin conocer muy bien por qué, porque aunque estaba el tema de la menopausia, que podría tener ese papel inflamatorio, a veces hay paradojas biológicas que es interesante llegar a comprenderlas y a conocerlas. Las mujeres, pues como ya veis, tenían mejor pronóstico, pero de una forma considerable, a lo que eran los hombres de la misma edad, con lo cual yo creo que ese es un aspecto también a considerar, ¿no? Y este trabajo también de Belén y de Victoria Hernando, en el que participaron también dentro de Coris, lo que pretendía saber la eficacia y la seguridad de la terapia antirretroviral en mujeres pre y posmenopáusicas, ¿no? Entonces ya veis, lo que se ve es que no se observa ninguna diferencia en los valores que ellos quisieran analizar, ¿no? Sí que es importante y se está llamando la atención cada vez más el porqué de estar poco representadas, sobre todo las mujeres,
en los ensayos clínicos y el impacto que puede tener en las terapias de curación y de erradicación del virus. Se señalan por diferentes autores en la urgente necesidad de tener en cuenta estas dimensiones a la hora de diseñar futuros ensayos clínicos. Y ya finalizando, pues muchas veces tenemos en cuenta lo que es el pronóstico de las personas, pues si fallecen más de riesgo cardiovascular, pero claro, nos encontramos con algunas paradojas también, como el manejo terapéutico. Estos son personas con infección por VIH, hombres y mujeres, ya veis un poquito la situación, pero es que el manejo, la forma de abordar este infarto es diferente en cuanto a las intervenciones o revascularización o lo que es el cateterismo, la coronariografía, con lo cual esto también es algo a la hora de tener en cuenta. Volviendo a incluir la diapositiva que habíamos visto al principio, pues yo creo que debe preocuparnos que prácticamente 1 de cada 5 personas en los próximos años va a estar llevando al menos 3 fármacos que no son relacionados con el VIH, y esto tiene importantes implicaciones porque la polifarmacia no es algo inocuo. Tenemos el riesgo de interacciones, de pérdida de adherencia, de fracasos, pero también el tema de caídas, el uso de anticolinérgicos o de fármacos que puedan sedar es un problemático, y todo esto se sabe que aumenta la morbimortalidad. Este es un estudio que se presenta el año pasado en una corte de Madrid, el tema de la polifarmacia en personas con infección por VIH, y ya veis que excepto en los menores de 18 años, siempre en oscuro están las personas seropositivas, todas ellas siempre tienen una mayor prevalencia de pacientes que están en polifarmacia. Y llama la atención el que siempre son las mujeres las que llevan más polifarmacia que lo que son los hombres. Ya veis que esto es con independencia del grupo que se esté tratando, y llama una vez más la atención el hecho de que se descubran algunas interacciones graves a la hora de chequear la medicación. Esto es un tema sumamente importante y en donde los compañeros de las farmacias hospitalarias juegan un papel muy relevante. Otro aspecto ya a tener en cuenta es el tema de los efectos adversos relacionados con la medicación y cómo los perciben. Y aquí podéis ver el tema, era un estudio que se realizó en mujeres. No hay grandes estudios al respecto. Yo creo que es sumamente importante prestar atención a este tipo de estudios, y ya veis que en algunos de ellos era de gran condición a la hora de incluso las adherencias para el tratamiento, ¿no? Tener en cuenta que uno de los mensajes que siempre se lanza, que no por más eso es mejor, y aprovecho la ocasión para recordar un poco el tema de la desprescripción de los fármacos no VIH, porque esto tiene muchas veces implicaciones. Sabéis que las personas están aumentando en edad, con lo cual entran en juego diferentes especialistas, pero muchas veces cada uno está prescribiendo cosas que igual desconoce de otras personas. Disponer de sistemas que te permitan un registro electrónico, o de que alguien de alguna forma esté chequeando estas medicaciones al menos una vez al año o cada 6 meses, que es lo que estamos viendo a los pacientes, sería sumamente importante. De ahí la necesidad también de colaborar estrechamente con los servicios de farmacia. Y ya para ir finalizando, el tema de la prevención. La prevención es sumamente importante y hay un capítulo muy importante que es el de las vacunas. Se sabe que el sexo a nivel genético puede estar influyendo también en la respuesta inmune, tanto en la innata como en la adaptativa, y ya veis que hay algunos aspectos que son sumamente importantes en las mujeres posmenopáusicas y en los hombres mayores. Ya veis que en algunas circunstancias los interferones pueden subir o aumentar, modificarse también algunas de las citoquinas inflamatorias o antiinflamatorias, y esto mismo sucede también en cuanto a la respuesta a las vacunas a nivel humoral. Estos son algunos de los datos que se observa y que esto tiene su importancia, y una vez más el tema de las hormonas sexuales y el tema del cromosoma X, el doble cromosoma X en este caso. Por último, ya sabéis que se están estableciendo ciertas prioridades en cuanto a la investigación del envejecimiento. El hablar de las multimorbilidades, la naturaleza, es el tema de la fragilidad, el impacto social y comunitario del envejecimiento de la infección por VIH es algo a lo que se está prestando mucha atención, el de alguna forma determinar las medidas de rehabilitación, todos estos temas sobre todo que son de suma importancia, ¿no? Y si tuviera que haceros un breve resumen de algunos aspectos, yo diría que se sabe mucho sobre la infección por VIH, pero que hay que tener claro que el VIH no sea un factor de confusión en el envejecimiento. Parece que la menopausia sí que acelera más el envejecimiento y las comorbilidades, pero habría que saber cuál es el impacto que tiene el reservorio.
habría que saber también el impacto de las terapias hormonales sustitutivas, no solo en lo que puede ser las mujeres, sino en personas trans, que también es un tema sumamente importante y sobre el que todavía no hay grandes estudios en lo que las implicaciones que puede tener a nivel de envejecimiento, el impacto del estado inflamatorio en las comorbilidades, la fragilidad. Nos estamos centrando en la fragilidad asociada a la infección por VIH, pero hay una fragilidad asociada a la edad y otra a las comorbilidades y otra probablemente con el VIH, con lo cual es posible que nos estemos viendo diferentes engranajes, todos ellos relacionados con la fragilidad y que probablemente estén magnificando mucho más el caso de la fragilidad en estas personas. El impacto del TAR en el tratamiento yo creo que es fundamental y hay que empezar a prestar atención a si existen mecanismos de reparación de esta inmunoactivación o de este envejecimiento, ¿no? ¿Cómo se traduce todo esto en el diseño de futuros estudios para terapias erradicadoras? Y yo creo que, como siempre, lo que debemos trabajar es con evidencias y donde no las hay, las debemos buscar. Esta ha sido la presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Ramón, por la presentación. Nada, dejamos un par de minutitos, un minuto, ¿vale? Si alguien quiere hacer alguna consulta. Y nada, recuerdo que podéis activar el micro cada uno. Gracias. José Ramón, ¿qué tal? Sí. Soy Hola. Pepe Alcamín. Oye, Sí, sí. estupenda revisión. Muchas gracias. En vuestro servicio, ¿cómo os planteáis esta atención digamos, a las personas mayores que viven con VIH, que es algo que va a ir creciendo? No sé, ¿pensáis que tiene que haber gente un poquito más especializada en esto? ¿O es un poco más un problema de que todos estemos muy sensibilizados a estos problemas, ¿no? Sobre todo al origen de esas comorbilidades que, como dices, puede ser por distintos mecanismos? Sí. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo son los estudios de fragilidad, sobre todo, que lo que nos están ayudando es a identificar precozmente algunos problemas y luego estamos trabajando íntimamente también con compañeros de farmacia, con Ramón Morillo en Sevilla, porque hay algunos temas que también creemos que tienen implicaciones en todo lo que es el envejecimiento. Cuando hemos intentado solicitar colaboración a otros servicios es más complicado, servicios igual de cardiología, de neumología, de tal forma que es más identificar nosotros una comorbilidad, hacerles partícipes que no crear grupos de trabajo. Hemos intentado a veces crear grupos de trabajo y es difícil, yo creo que por la sobrecarga que estamos teniendo todos. Una cosa es lo ideal y otra cosa es la realidad, ¿no? Pero sí que es un tema que lo estamos mirando periódicamente. Y ahora estamos muy centrados también en el tema de la menopausia por todas estas contrariedades que sería esa paradoja biológica que a veces la estamos viendo, ¿no? Que yo creo que igual está aportando algún efecto beneficioso y que no somos capaces de verlo y consideramos que hay es un efecto de aumento de la situación inflamatoria, ¿no? Vale, pues nada, muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues José Ramón, sé que estás liado y tienes más cosas justo ahora. Si no hay más preguntas, cuando tú quieras terminamos. Oye, pues nada, agradeceros a todos la invitación y la presencia, ¿eh? Muchas gracias. Buena tarde y buen fin de semana para todos. Gracias. Igualmente, chao. Hasta luego.